catedrático con catedrática, verdaderos catedráticos de la UNAM. Vamos ahora con la queridísima periodista Nancy Flores, catedrática de la UNAM, por supuesto, y quien hoy nos va a presentar una gran investigación que tienen ahí en Contralínea. Primero te saludo con mucho gusto, querida y admirada Nancy. ¿Cómo te va? Hola, Toño, pues con un gusto de estar aquí en Sin Censura. Ya tenía pues un ratito que no nos encontrábamos y me da mucho gusto volver a platicar con ustedes, con su audiencia. Y sí, fíjate que hemos dado seguimiento a estos archivos que tuvimos acceso en Contralínea por medio de la Ley de Transparencia, que se refieren a un tipo de gastos que en realidad podría constituir un desvío de recursos. Y esto te lo comento porque lo que encontramos en este archivo son acuerdos de administración de fondos que se toman desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concretamente desde el área conocida como Subsecretaría de Egresos, y que pues no se apegan a los criterios establecidos por la Cámara de Diputados cada año. Hay que recordar que en México el presupuesto público, el presupuesto de egresos de la Federación, pues primero lo propone en un proyecto el Poder Ejecutivo Federal y le pregunta a todas las instancias, a todas las dependencias, entidades de gobierno, también organismos paraestatales, organismos autónomos, y se presenta este proyecto de presupuesto, pero quien autoriza no solo la cantidad, sino el destino, es la Cámara de Diputados, y para eso pues se tienen que poner de acuerdo todas las fuerzas políticas. Entonces se supone que el dinero público va etiquetado. Lo que han hecho desde el sexenio de Vicente Fox es que pues a través de estos acuerdos se pasa el dinero de una partida a otra sin tomar en cuenta lo que etiquetó la Cámara de Diputados, pero también sin advertirle a la Cámara de Diputados que se está haciendo este tipo de uso de los recursos públicos. Y en esta ocasión lo que traemos en portada de la revista Contralínea pues es justamente el gasto que se destinó para rescatar a los más ricos. Es decir, cuando en México en 2008, quizá tu audiencia lo recuerde, porque además fue una crisis mundial. En Estados Unidos reventó esta burbuja inmobiliaria y se le conoció como la crisis de los créditos subprime. Y esta crisis se extendió muy rápido a los mercados del mundo y en México pues no fue la excepción. De hecho, hay que recordar a Agustín Carstens, quien era entonces secretario de Hacienda, decir que si a Estados Unidos le daba gripe, a México le daba neumonía. Y pues eso pasó con nuestro país, le dio neumonía y lo que hizo Felipe Calderón pues fue rescatar a los que más dinero tienen en vez de ver por las personas más pobres. Perdón que te interrumpa con esto. Sí. ¿Quieres decir que es un segundo Fobaproa? Esta situación es otro Fobaproa, no con Cedillo, sino con Felipe Calderón. Pues son como pequeños Fobaproa, sí, el Fobaproa pues digamos que es la madre de las deudas porque no podríamos comparar en términos financieros, pero sí en el hecho, o sea, el hecho sí es similar, porque en una crisis económico-financiera lo que hacen es rescatar a los ricos. Y eso sí es lo que pasó con este caso. El tema es que en el asunto de Felipe Calderón se trata solo del dinero que salió fuera de presupuesto, es decir, el rescate a los más ricos fue multimillonario, pero solo lo que salió en términos de desvíos, es decir, que estaban etiquetados en una partida y salieron a otra, son poco más de 10,000 millones de pesos. Y tenemos ejemplos, claros ejemplos de cómo se benefician a los de arriba, porque tan solo en uno de los rubros que destacamos en este texto es que se rescata a 10 empresas con deuda bursátil. Como había caído la bolsa de valores y las acciones de estas empresas que estaban cotizando también cayeron, entonces se les rescata a estas empresas con deuda bursátil y ahí pues trasladaron 2,000 millones de pesos de esta manera, pero lo que se sabe, porque al entrar ya a los documentos de Bancomext, además de estos que consultamos, pues en total en ese solo rescate de deuda bursátil se gastaron 15,000 millones de pesos. Entonces aquí nada más estamos hablando de una fracción de todo lo que se gastaron para rescatar a los más ricos. Y pues sí, yo creo que es similar el hecho porque aprovechan una crisis primero de los créditos subprime y después también hay que recordar que se profundizó en México la recesión porque vino la supuesta epidemia
epidemia de H1N1, que por supuesto no se compara a los niveles de crisis económico-financiera que se generaron con la COVID-19. Y si pues comparamos un periodo y otro, pues ahora en México vivimos no solo la crisis de COVID-19, sino además la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, nos damos cuenta que ese modelo de rescatar a los ricos solo era una forma de engañarnos de que así es como la economía se reactivaba, porque en todo el sexenio de Calderón la economía no se reactivó, pero más grave aún es que se nos decía que no se podían dar pensiones a los adultos mayores, que no se podían dar becas a los niños, a las niñas, es más, ni siquiera, según ellos en su modelo, se podía rescatar al sistema sanitario o al sistema educativo, sino más bien optaban por la privatización al mismo tiempo que daban dinero a los más ricos. Y esto, pues ya si lo comparamos aún con otros datos a los que tenemos acceso ahora, pues vamos a ver que a los más ricos no solo fue la única vía darle este tipo de subsidios, sino también la otra que era que no pagaran impuestos. Eso también ocurrió en ese momento y también se le perdonaron pagar las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces fueron muchas vías de rescate a los de arriba, a los empresarios, a las transnacionales, que esto pues evidentemente contrasta con todo lo que vemos ahora, ¿no? Que por supuesto que este modelo neoliberal es muy abusivo, es agresivo con las finanzas públicas, pero en beneficio de una élite muy reducida y en ese contexto pues tener en cuenta para futuras decisiones, ¿no? Sobre todo decisiones electorales. Híjole, es que esto es verdaderamente indignante y creo que tú compartes la indignación siempre que presentas este tipo de investigaciones. Yo sé que estás muy ocupada, pero quiero pedirte que nos des un momento más de tu tiempo, querida Nancy. Le pido al equipo que por favor nos grabe, porque has presentado tú una serie de valores, de pruebas, de datos ante las autoridades incluso, que podrían en todo caso comprometer muchísimo al espurio expresidente Felipe Calderón. Lo has hecho incluso en la conferencia de prensa mañanera. Sin embargo, pues no hay per se, según tenemos entendido, una investigación o una carpeta de investigación sobre Felipe Calderón, a pesar de que él así lo dice en foros internacionales. ¿Qué sigue ante esto? ¿En qué va, por ejemplo, querida Nancy Flores, la denuncia que existe ante la Corte Penal Internacional? Porque bueno, si en México no está trasciende esto, podría a lo mejor trascender en Ginebra, podría trascender acá en Estados Unidos, en algún momento en el que tal vez Genaro García Luna suelte la sopa. ¿Qué opinas de esto, Nancy? Pues sí, varias cosas, Toño. Primero, decir que pues no hay que desanimarnos por el hecho de que las leyes mexicanas protejan a gobiernos criminales como lo fue el gobierno de Felipe Calderón. Es una realidad que la ley del país, todos los cambios constitucionales y también a leyes secundarias se hicieron para proteger la corrupción y a los corruptos. Eso es una realidad y pues tenemos que avanzar como país a pesar de esa realidad y tratar de pues tener en el Congreso fuerzas que representen realmente al pueblo de México, ¿no? Eso por una parte. Pero no desanimarnos porque también existe, y yo creo que lo planteé en una de las conferencias del presidente López Obrador, creo que fue en la última en la que pregunté, que existe el juicio social. Y eso es muy importante, es decir, está por una parte el juicio jurídico, el juicio legal, que es, por ejemplo, si se citara ya a tribunales a el expresidente Felipe Calderón por todos los crímenes que se cometieron durante su gobierno, entre ellos crímenes de carácter económico-financiero, pero también, por supuesto, crímenes de lesa humanidad. No hay que olvidar lo que ese periodo fue terrible para nuestro país por la supuesta guerra contra el narcotráfico, que ya está demostrado que fue una guerra en beneficio del cártel de Sinaloa. Pero bueno, más allá de eso, existe el juicio de la historia, que se le toca sobre todo a los historiadores, a la academia, a los estudiosos de la realidad.
digamos, ¿no? Pero está el juicio que nos toca a todos y a todas, que es el juicio social. Y ahí yo creo que ya hay demasiadas evidencias y que la gente ya tiene un veredicto. No es que nos juntemos todos en la plaza, por ejemplo, en la Plaza de la Constitución. No se trata de eso, pero sí se trata de que por lo menos en nuestro fuero interno o incluso en nuestras charlas con otras personas, pues aportemos todo este conocimiento que ya tenemos de lo que nos sucedió en ese periodo y entre todos digamos, bueno, yo pienso que esta persona es responsable por toda esta serie de delitos que se cometieron durante su gobierno y que tiene responsabilidad primero por acción o por omisión, porque ambas situaciones lo convierten en cómplice de esos delitos, de esos crímenes. Y eso es muy importante porque eso nos permite como pueblo avanzar hacia mejores decisiones a la hora de pues salir a votar, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que el IFE, INE, pues ha hecho de las suyas y esta persona, Felipe Calderón, pues llegó al poder por medio de un fraude y por eso él además es confeso al decir haya sido como haya sido. Eso lo convierte en un delincuente electoral confeso. Pero más allá de todo esto, también yo creo en el caso de la Corte Penal Internacional de La Haya, pues tampoco podemos tener gran esperanza. Yo creo que sí sería muy importante para el sistema penal internacional que se juzgara un sexenio como el que tuvimos. Sin embargo, pues ya vimos, ¿no? Cómo se conduce la Corte. De hecho, le llaman la Corte Negra porque casi todos los temas que ha abordado se refieren al continente africano, no se mete realmente con otros temas de relevancia internacional y pues la demora también nos llama la atención porque desde 2009 pues no ha avanzado el caso, pero no ha avanzado en ningún sentido, es decir, no lo han cerrado. Entonces también queda pues un digamos, resquicio de esperanza de que algún día vean que realmente nos pasó pues un gobierno criminal y que hubo demasiados crímenes de lesa humanidad y que además se sabía, porque en esto también es confeso Felipe Calderón, hay varias declaraciones donde él dice, es una guerra que nos va a costar dinero, que nos va a costar decía que nos va a costar recursos humanos, pero también que va a causar muchas muertes. O sea, él lo sabía, él sabía que eso iba a pasar. Y además ahora tenemos el elemento de que era en alianza con un grupo criminal como es el Cártel de Sinaloa. Pero yo lo que digo es que ya quedó muy demostrado cómo la Corte Penal Internacional en realidad es una corte de carácter político. Y esto lo digo porque en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues ahí sí aceleradamente emiten una orden de aprehensión contra el presidente ruso Vladimir Putin y no contra el presidente ucraniano Zelensky, por ejemplo. Y esto nos habla de pues sí, claramente una cargada política con intereses políticos que no necesariamente tienen que ver con la justicia a nivel internacional. Entonces yo no guardaría mucha esperanza en eso, pero sí creo que en el juicio social nos toca a todas y a todos revisar la historia, lo que nos ha pasado y entre más elementos tengamos, entre más memoria colectiva construyamos, pues mejores decisiones tomaremos hacia un futuro. Y tienes toda la razón. Creo que antes de Putin, la última persona blanca que juzgó la Corte Penal Internacional fue Milosevic, que se les murió en medio del juicio, ¿no? Este criminal de guerra que yo siempre he comparado a Felipe Calderón. Creo que están muy a la par Milosevic que Felipe Calderón. Se ha hecho algún tipo de comparativo con otros personajes históricos. Milosevic es cercano en todo caso a Calderón. Y tienes toda la razón, ¿no? Es la corte en la que se juzgan a los dictadores o personajes de continentes en los que no podrían obtener resistencia, pero pues bueno, qué injusticia tan terrible. Querida Nancy Flores querida, apreciada, admirada Nancy Flores, muchas gracias por presentarnos esta investigación que, si te soy perfectamente honesto, lo único que hizo es indignarme más, pero creo que a partir de esta indignación es que podemos actuar
y seguir exigiendo justicia. Como bien dices, no podemos darnos por vencidos, tenemos que seguir luchando por esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Por favor, compártenos tus redes sociales, compártenos qué andan haciendo por allá en Contralínea para que la gente pues los busque en esas plataformas. Sí, pues los invito a leernos en www.contralinea.com.mx. También los invito a nuestro programa, aunque hoy y mañana pues descansamos, pero el lunes ya arrancamos con toda la pila. A las 10 de la mañana tenemos nuestro programa en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Contralínea. En Twitter a mí me encuentran como @Nancy_contra y a la revista la encuentran como @Contralínea. Yo los invito a que se acerquen a todas estas plataformas para que pues consulten no solo este reportaje, ¿no? Sino toda la serie de este expediente y también otras propuestas informativas que tenemos para todos y todas. Muchas gracias, Toño, por la invitación, también por permitirme platicar con tu audiencia. Muchas gracias a ti, Nancy. Saludos a todos por allá en Contralínea. Estamos muy en contacto para la próxima investigación aquí en Sin Censura. La tiene usted, la periodista y corresponsal de Contralínea, Nancy Flores, en Sin Censura. Premio Nacional de Periodismo, no se le olvide usted, Premio Nacional de Periodismo, aquí en Sin Censura. Y vamos a... perdón, se nos fue por ahí. Es que de pronto tenemos estos intercambios del StreamYard que se le va la onda al StreamYard. Bueno,